Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI, todo lo que necesitamos hacer para que el siglo XXI nos dé las grandes maravillas, las grandes tecnologías, el gran conocimiento que merece la sociedad mexicana. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. En esta ocasión van a escuchar ustedes un conversatorio de Gaby Siller. Gaby Siller es la directora de estudios económicos y financieros de Banco Base, una banca de inversión muy importante, muy fuerte, que ha crecido muchísimo en nuestro país, sobre todo en la región norte, en Monterrey. Y aparte es académica, pues profesora, maestra, por supuesto, tiene maestría, máster, es maestra de economía en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León. Y además es parte, digamos, del grupo que decide cómo se maneja la Escuela de Economía y Finanzas del TEC de Monterrey. Así es que, y ya la conocen, ha estado con nosotros aquí en el programa El futuro de todo, pero ahora escuchemos lo que dice Gaby Siller precisamente en este conversatorio en Sociedad Civil México. ¿Qué es Sociedad Civil México para aquellos que no la conocen? Sociedad Civil México es un conjunto creciente y dinámico de mexicanos, somos cerca de 50 o más millones de mexicanos, que defendemos el Estado de Derecho, la Constitución, leyes, democracia y libertades de nuestro país. No está solo Libertad Civil México. No somos 20 personas que participamos. Somos más de 50 millones de mexicanos que queremos democracia, república, instituciones, libertad y Estado de Derecho. Con todas las implicaciones de la palabra Estado de Derecho, Constitución de 1917 y separación de poderes, los tres poderes de la Unión, y que organizaciones, instituciones como las Fuerzas Armadas cumplan con sus papeles que les son ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vez de estar en otras actividades. En el audio van a escuchar ustedes intervenciones de un par de personajes, que además pues son personajes que yo admiro y que quiero mucho. Por ejemplo, ahí estuvieron Sergio Negrete Cárdenas, que muchos de ustedes lo conocen como Econocafka, ¿no? Por sus artículos, por sus participaciones a veces. Y también estuvo Raimundo Tenorio, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ahí estuvo también Raimundo Tenorio y lo van a escuchar también a él. Algunos más que son miembros de Sociedad Civil México, ciudadanos, como ustedes, como yo, que no por rango de valor, sino por derecho mexicano y de nuestra Constitución, participan aquí en Sociedad Civil México, así como del moderador en turno de esta organización de mexicanos, Sociedad Civil México. Comencemos entonces. En Estados Unidos se espera que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa de interés. Aquí la expectativa es de que el Banco de México mantenga la tasa, entonces como que no hay razón para pensar por qué siguen subiendo, ¿no? Siguen subiendo. Hay que recordar también que el precio de cualquier bono está inversamente relacionado a la tasa de interés. Si sube la tasa de interés es porque el precio del bono bajó. ¿Y por qué baja el precio del bono? Porque hay menor demanda. Están saliendo capitales y entonces hay una parte que simplemente pues, llegan al plazo del vencimiento y dicen, vaya, ¿verdad? Yo ya no lo vuelvo a comprar. Pero entonces también aquí, pues, si hay un mayor endeudamiento, pues lo van a tener que colocar con una mayor tasa de interés. Ya están más bien pensando que la tasa de interés irá a la baja el siguiente año y de manera muy agresiva, y yo creo que si el siguiente año hay recortes, que yo creo que sí los habrá, pero no tan agresivos como se están contemplando en el paquete económico. ¿Tú sí crees que el Banco de México mantenga sus tasas y el diferencial se acorte entre la deuda del Tesoro y A mí
A mí me gustaría que el Banco de México hiciera otro incremento más a la tasa de interés, sobre todo con las depreciaciones que estamos viendo en el peso mexicano, pero si mantiene la tasa de interés en los niveles actuales, yo creo que será hasta el segundo semestre del 2024 cuando empiece a recortar. Creo que el Banco de México, que inclusive este paquete económico 2024 le hace más difícil el trabajo al Banco de México, porque pues las políticas fiscal y monetaria son independientes entre sí, pero finalmente pues un déficit alto genera presiones inflacionarias. Entonces yo creo que el Banco de México también va a tener que estar pues monitoreando pues cómo va este déficit, qué tanto le pega al consumo y que tanto le pega a las presiones, sobre todo en el sector servicios, que habían estado sufriendo mucho. Y te digo, en un momento donde pues todavía la inflación tiene muchos factores de riesgos al alza externos, y agregarle todavía otro más aquí de manera interna, pues como que no está padre, ¿no? Entonces se ven muchos riesgos con este paquete económico, y simplemente la comparación contra 1988 nos regresamos a épocas pues que no eran positivas económicamente para México. Y es más, también para quien dice es que este año vamos a crecer 3.3% y echa las campanas al vuelo, pues hay que ver todo lo que hemos crecido, ¿no? 2019 cayó la economía mexicana, 2020 también la mayor caída desde 1932, y luego nos recuperamos hasta el 2022. Más bien vamos a terminar, si vemos el Producto Interno Bruto dividido por habitante, el PIB per cápita, con un rezago, es decir, con un menor PIB per cápita respecto al que se tenía en el 2018. ¿Y qué piensa Gaby sobre el endeudamiento actual del gobierno federal? Yo creo que ahí lo primero que tendrían que decir pues es que no cumple, ¿no?, con la Constitución, y entonces va para atrás. Yo no he escuchado nada de esto. Y bueno, otra cosa preocupante también, como decía hace rato Sergio, es que bueno, a ver, es también qué tan rápido, ¿no?, se acumuló o se va a acumular deuda el siguiente año, y con esto de qué tan rápido, pues también la economía mexicana puede estar sufriendo un sobrecalentamiento. Yo sé que puede parecer inconsistente. A ver, hace rato dije que íbamos a terminar con un rezago en el PIB por habitante y como que se está sobrecalentando. Es que este sobrecalentamiento tiene que ver de que de repente le agregas un crecimiento muy rápido en ciertos rubros, y por ejemplo, si nos vamos a ciertos indicadores económicos, no sé, inversión fija bruta, pues que lo publicó el INEGI, y que bueno, pues ahí creció la construcción no residencial 29%, omitiendo los datos del rebote del 2021, máximo histórico. Pero esto, ¿por qué es? Dentro de la construcción no residencial pues están las obras del gobierno, entonces obviamente ahí está Tren Maya, todo lo demás. Pero ¿qué va a pasar hacia adelante? O sea, ahorita está creciendo mucho, está sobrecalentando la economía mexicana, pero todos estos indicadores, inversión fija bruta es un flujo, es como mantener una llave abierta. Ya no va a haber dinero para la siguiente administración, cierra la llave y entonces vamos a ver desplome en los indicadores, y estos desplomes pues obviamente también implicarán una menor recaudación, y entonces vaya, si vienen problemas para la siguiente administración que son evidentes y que muchos analistas los hemos señalado, y que pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que se pudieran cambiar del paquete económico. Sí, creo que el único que he escuchado es a Ildefonso Guajardo, que ha hecho mención precisamente a ese comentario que haces respecto de la inconstitucionalidad del paquete, precisamente por lo que ya argumentabas. Pero sí es el único que yo lo he escuchado al respecto. Hay muchas más voces de expertos en el sector financiero, bancario, de analistas, que hemos hecho esa advertencia. El problema es que este gobierno hace oídos sordos y todo lo tiene blindado sobre pretexto de seguridad nacional, en desarrollos en manos de las Fuerzas Armadas. Un par de responsables que tarde que temprano, por supuesto, tendrán que rendir cuentas. Pero dejemos que Gaby Siller prosiga. No me acuerdo yo cuánto era, pero como que toda la vida ha sido, bueno, no te endeudes más allá del 50%, porque entonces ya no te queda esta calificación crediticia y ya corres más riesgo. Y luego como que nos quieren comparar contra otros países, inclusive contra Estados Unidos, pero Estados Unidos es otra cosa, ¿no? O contra Japón, que también pues, es otra cosa muy distinta que México, ¿no? En el caso de Japón ni siquiera tiene deuda externa, es pura deuda interna. Y bueno, México había estado bajando su exposición a la deuda externa. Yo creo que lo que querían hacer con el paquete económico es emitir mayor deuda externa, pero pues también, si no están comprando la deuda aquí, pues la van a tener que emitir a tasas mucho más altas, y luego están todos los riesgos
como que están alrededor, ¿no? Todos los riesgos orbitantes. Pemex, por ejemplo, pues todo el mundo sabe que el gobierno sigue ayudando a Pemex, y aunque le está haciendo esta inyección de capital, si no se arregla el problema, Pemex va a seguir presionando las finanzas públicas. O lo que contemplaba también de las jubilaciones y pensiones de Comisión Federal de Electricidad, que les bajaron de 53,000 millones de pesos a 7,000. ¿Y dónde quedó el resto? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a pasar al soberano? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, o sea, no nada más es el alto déficit, lo rápido que se va a endeudar el gobierno el siguiente año, sino también están todos estos riesgos alrededor que como que no se resuelven o no se ve claro, y que le agregan más incertidumbre a la economía mexicana. No por nada estamos viendo depreciaciones en el peso, y no por nada estamos viendo que en los últimos días el peso mexicano es de las monedas más depreciadas. También mucha gente dice, bueno, pero es que se depreció la mayoría. Hoy no, por ejemplo. Y sigue el riesgo sobre la economía mexicana, y mientras que seamos de las demás depreciadas es porque hay factores internos, y entre esos factores internos obviamente está este paquete económico 2024. Y aquí te voy a comentar algunas preguntas que ya nos están mandando. La primera es el impacto que tendría, hacen referencia aquí de que hubo un evento en Moody's la semana pasada, donde comentaron que si podrían revisar la calificación si Pemex, las obligaciones de Pemex tendrían, son absorbidas por como obligaciones federales. Y nos preguntan también aquí sobre la economía de los hogares. ¿Qué nos recomiendas? ¿Pagar las hipotecas, comprar dólares? Porque parece que van a cobrar impuestos sobre el ahorro. ¿Tú tienes claridad sobre ese tema? Sí, el impuesto sobre el ahorro va a subir, y obviamente esto desincentiva el ahorro en lugar de incentivarlo. Creo que también en parte es pues que quieren obtener una mayor recaudación, porque también eso es otra cosa, pues está vulnerable las finanzas públicas, porque pues están muy bajos ya lo que tienen los ingresos, se me fue el nombre, se acabaron los fideicomisos, los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios de las entidades federativas. Entonces, pues no hay, de dónde tomar. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Pues yo creo que ser cautelosos. Mucha gente pues está muy contenta porque va a recibir pues un incremento en las transferencias que les hace el gobierno. Yo creo que siempre la recomendación es tratar de tener pues un poco, de ahorro. Pero finalmente creo que la recesión se está pateando hacia adelante, porque también pues este gasto público en el 2025 regresa nuevamente las pláticas sobre el techo de la deuda, y ahí es donde puede venir una recesión leve. Ahora, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y una buena parte de nuestra economía, el 40% del PIB, son exportaciones. Que también hay una parte que son importaciones, pero ya ves que es todo esto de que hay productos que entran y salen, primero, como importaciones, y luego salen como exportaciones, pero estas exportaciones principalmente van hacia Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos le va bien, ellos tienen mayor consumo de su propio país, de sus productos, pero también del exterior, incluyendo México. Y luego, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se ha visto beneficiado. Hoy salieron los datos de la balanza comercial para Estados Unidos, y si comparamos del 2016 a la fecha, China ha bajado sustancialmente su participación en las importaciones de Estados Unidos, alrededor de 7 puntos porcentuales, de las cuales 1.6 o por ahí México lo ha ganado. O sea, además de que a Estados Unidos le está yendo bien, pues le estamos vendiendo más. Es más lo que nos comemos del pastel de lo que compra Estados Unidos del exterior por la guerra comercial que tiene con China. Pero obviamente si se da una recesión en Estados Unidos, por muy leve que sea, pues también aquí la actividad económica se ve afectada por las exportaciones. También por eso, y vuelvo al punto, pues que a mí me llamó mucho la atención que omiten como riesgo a la baja en el crecimiento económico las controversias comerciales. Si a Estados Unidos le vendemos, y de esto representa el 40% del PIB, y traemos ahí como que dos medio pleitos abiertos, pues como que no se está considerando, ¿verdad? Y bueno, pues además también de que si llega una recesión leve a Estados Unidos y aquí no es sostenible todo esto del gasto en transferencias y demás, pues vendrá también un ajuste a la baja en el gasto público. Siempre en el primer año de administración tiende a bajar el gasto público, y ahí se frena un poco la economía. Si además le agregamos que tendrán que hacer pues algo para bajar el nivel de endeudamiento o no seguir con ese mismo ritmo de endeudamiento, pues entonces ahí ya tienes la recesión para el 2025 para el caso de México.
¿Y no crees tú que mucho se está apostando hacia, y no solamente dentro del sector público, también dentro del sector privado, la recuperación y las inversiones del nearshoring? ¿Tú las has visto materializadas? ¿Las sientes? ¿Las tienes identificadas? Porque gran parte de ellas son reinversiones, ¿no? de utilidades que ya ocurrieron, pero inversión fresca y nueva, ¿la tienes registrada? ¿Tú crees que sí se está dando y se puede apostar en eso? Yo creo que sí ha habido una relocalización de empresas, nada más que como que no se nota tanto porque uno está focalizado en ciertas entidades federativas y está muy focalizado en dos subsectores, industria automotriz y en la industria de computación y comunicación. Entonces, por eso es que para algunos estados, pues es un mito, ¿no? Esto del nearshoring. Ahora, lo que estamos aprovechando es muy poco. Hace, ¿qué será? Como 15 días salieron datos de inversión extranjera directa en China y recibieron en el primer semestre de este año alrededor de $25,000 millones. Si lo anualizamos, serían $50,000 millones en todo el año, que para México serían fabulosos. Pero resulta que China recibía más de $300,000 millones. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? ¿A dónde se ha ido? Pues una parte a Vietnam, otra parte a India, otra parte a Bangladesh, o sea, ni siquiera nearshoring, sino más bien a otros lugares, nada más que no son China y donde no están completo con Estados Unidos, siendo que México pues tenemos una ubicación estratégica, los costos logísticos son estables, los tiempos de entrega también. ¿Por qué no vienen para acá? Pues yo creo que ha faltado promocionar a México en el exterior. Hay también dudas sobre si habrá suficiente infraestructura en el futuro. Vaya, podríamos tener o haber recibido ya mucho más inversión extranjera directa, ver crecer mucho más las exportaciones, y creo que solamente estamos aprovechando una pequeña parte de esta oportunidad. Pero, o sea, sí se está recibiendo, pero muy poco respecto al tamaño que representa la oportunidad. Es más, Vietnam, que pues todavía tiene o representa menos participación de mercado que México, mucho menos, pues ellos, si China ha dejado 7 puntos porcentuales de participación de las exportaciones y México ha ganado como 1.7, Vietnam ha ganado por 1.5. Entonces, ha habido empresas que se han relocalizado allá. O sea, no podemos hablar de nearshoring cuando pues, Vietnam está del otro lado del mundo, ¿verdad? Sino más bien como que México debería aprovechar el friendshoring, pero en lugar de eso pues nos estamos peleando y generando motivos para controversias comerciales. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos aquí en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores y le doy a ustedes las más cordiales de las bienvenidas. Estamos platicando con Gaby Siller en este conversatorio tan interesante con Sociedad Civil México. Que por supuesto Sociedad Civil México la pueden encontrar ustedes a través de todas las redes sociales de nuestro país. Y me quiero hacer esta pregunta: ¿y qué con el boquete fiscal? ¿Habrá crisis fiscal al inicio del próximo sexenio? Yo creo que no va a ser o no va a haber una crisis fiscal al inicio de la siguiente administración, pero que sí, si de por sí ya hablábamos de que se tenía que hacer una reforma fiscal, el paquete económico le da un sentido de urgencia por el mayor endeudamiento, por el alto déficit. Y entonces, pues van a tener que hacer una reforma fiscal, y una reforma fiscal implica, de una u otra forma, pues una mayor restricción a la economía, porque tendrán que bajar el gasto público o subir los impuestos, y entonces ahí restringes el crecimiento económico. Y pues ahí depende de quién gane, que también a lo mejor van a querer hacer ciertas obras insignia, pues no van a tener espacio fiscal. Y si siguen con ese nivel de endeudamiento, entonces ahí es donde puede venir una crisis de las finanzas públicas. Entonces, como que tenemos dos vías. Uno, pues que ni modo, en la siguiente administración se amarra el cinturón, tiene que hacer una reforma fiscal y pues no va a poder hacer grandes obras de infraestructura, va a tener que
hacer un plan de cómo regresar a las vías de un mayor gasto público en salud, de también todo lo que se dejó de gastar en infraestructura, en educación, ver cómo acomoda todo esto, y entonces más bien yo creo que eso es lo que ocupará a la siguiente administración, o del otro lado, que quieran seguir gastando, y entonces ahí es donde sí puede darse una crisis, y antes de eso que las agencias calificadoras no se empiezan a recortar la calificación crediticia, y ahora sí con más ganas salen capitales del país y con más ganas se deprecia el peso. Tremendo. Sergio, Raimundo, ¿quieren hacer algún comentario? Sí, aparte de coincidir con Gaby, no, tampoco veo una crisis fiscal. Sé que aquí tengo divergencia con Macario, con quien coincido muchísimo, pero en esta no tanto, de ver tan cerca al menos, ¿no?, la crisis fiscal. Ahora, aparte destacaría, porque se mencionó el Fondo Monetario, que no se trataría de una crisis de balanza de pagos, no sería una crisis externa, que finalmente es la especialidad del Fondo Monetario. Y aparte de todo, México sí tiene una línea de crédito, la tiene ya desde hace, no sé si 15 años o por ahí, se llama la línea de crédito flexible, no me acuerdo ahorita el monto, esta es una adivinanza, porfa, es alrededor de $70,000 millones, a los que tiene México acceso automático. O sea, sí hay dinero en el fondo disponible para México si se pide. Estoy seguro que no se pediría. Uno, porque no habría esa crisis fiscal así de esa manera, y otro, porque no se trataría de que nos faltan dólares, sino que en todo caso nos faltan pesos. Pero digo, sí destacaría yo esos puntos, pero ciertamente, a ver, la inercia del gasto público para 2025, estoy realmente repitiendo lo que dice Gabriela, va a ser muy preocupante. Y sí, o sea, va a ser necesidad de acción inmediata. Agregaría una cosa a lo que ya ha comentado Gaby. Efectivamente es el déficit más elevado desde 1988, pero era un déficit que venía a la baja de 86, 87, donde se nos desplomó el precio del petróleo, donde veníamos de un agujero fiscal enorme y se venía bajando el déficit. Y entonces, una cosa es que viniera a la baja en el 88 y viene al alza dramáticamente. Me detengo porque no debo quitar yo mucho tiempo, pero sí, comento sobre todo lo del Fondo Monetario, muy importante. No, adelante, y son, ya lo encontré, y son la suma asegurada, la línea original, a menos de que haya cambiado, son 40,000 millones de dólares, 47,000 millones de dólares. Pero no sé si ese es el cierre que tengo aquí. Ya vi la fecha. No, esto es del 2022. Bueno, no sé si haya cambiado este año, pero debe ser en ese orden de magnitud. Siguen siendo números enormes. Sí, no ha bajado, yo creo que estás bien. Lo que pasa es que antes era más grande, se le ha ido bajando. Por solicitud del Gobierno de México, hago la aclaración, no por el Fondo Monetario. Era más elevada, pero no me acuerdo en cuánto empezó, se ha ido bajando, pero sí, lo de 47,000 es perfectamente factible. Mil gracias, que le buscaste. Gracias, ya estamos. Gaby, ¿querés hacerle un comentario, perdón? No, nada más iba a comentar eso de la línea de crédito flexible, y que además, bueno, sí, que no sería una crisis de balanza de pagos, sino más bien una crisis fiscal, pero tampoco la veo, o sea, como comenté hace un rato, inmediata. Pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a frenar la economía, y además, pues todavía se tendrá que abrir, o se abrirá más la brecha respecto a salud, educación. Vaya, creo que en la siguiente administración le dejan un reto bastante grande. Yo no sé si por una parte como que al mismo Pemex lo ponen en una situación donde pues tienes que hacer esto, tienes que hacer más grande, y pues sí, pero no me da el dinero, o sea, no me da a mí este modelo, y del otro lado pues Hacienda tampoco quiere pagar la Pemex porque pues, no está dentro del presupuesto. Creo que tiene que ver también, no a meter en cosas políticas, yo no soy politóloga, pero pues tiene que ver con la bandera ideológica, ¿no?, de esta administración de darle al petróleo, cuando pues además a nivel internacional vemos que pues se va hacia otra dirección. Entonces, ahí yo creo que pues la solución para todos es, digo, como si fuera una empresa privada, vender activos no estratégicos. Para empezar también, pues lo de dos bocas, ¿no? Que cuánto ha consumido de presupuesto, cuánto por encima de lo que se había proyectado, cuánto está ahuyentando también de inversión, porque también mucho del crecimiento que estamos viendo en Tabasco tiene que ver precisamente con esta obra pública, y esto no se va a mantener en el largo plazo, porque además pues no se espera que tampoco ahí vaya a haber una
mayor producción y que entonces con esto pues sigue el crecimiento de esta entidad federativa, no, sino más bien se ve que ese gasto en inversión pues no fue tan productivo como si hubiera sido en el sector privado. Entonces creo que todo esto haya salido a la luz. A mí lo que me muestra, porque yo no soy politóloga, es que como que en todos lados está esta presión, que más bien la presión puede estar viniendo más bien como que de esta bandera ideológica de esta administración y que ya no da, o sea, como que ya estiraron demasiado la liga, ya no da. No creo que vaya a explotar en 2024 porque no les conviene, o será después de las elecciones. Pero sí creo que algo tienen que hacer con Pemex porque es demasiado el endeudamiento. O sea, no puede ser que siga este endeudamiento, que le sigan dando dinero y que sea como un barril sin fondo. Cuando son obras del gobierno se contempla más bien el beneficio social, ¿no? O sea, no nada más es un beneficio financiero, sino además se contemplan las externalidades, es decir, los beneficios que pueda tener la población, y eso se contabiliza también como si fuera financiero. La cosa es que de estos proyectos ni financieramente ni socialmente son rentables. Y como bien mencionas, pues si dijeron que iban a costar $1 y luego resulta que terminan costando $4, pues entonces, ¿qué es lo que salió mal? Creo que para quien quede de presidenta el siguiente año, pues es que va a ser un reto, y te digo, ahí el problema es que quieran seguir el endeudamiento. Más allá de cómo se llame el partido, pues tienen que disminuir el endeudamiento, tienen que abocarse a bajar esa deuda pública, y lo malo es que puede terminar siendo un sexenio como que pasó y se fue así nada más, ¿no? Porque siempre como que a todos los presidentes les gustaba hacer un hospital o como que una obra emblemática, ¿no? Pero pues los dejaron sin espacio, y aquí lo malo es que pueden tener la tentación de querer hacer una obra emblemática, que no haya dinero, que se endeuden más, y que entonces ahí es donde venga la crisis fiscal. Muchas gracias a Sociedad Civil México, un conjunto creciente y dinámico de mexicanos que defendemos el Estado de Derecho, la Constitución, leyes, democracia y libertades de nuestro país, y por supuesto a la República institucional. Y sus instituciones, cerca de 60 millones de simpatizantes, 50 a 60 millones, observadores, y me imagino que ahí también hay metidos antidemocracia viéndonos. Gracias a todos, a los que no nos quieren, a los que están con nosotros, a los que están dudosos, gracias a todos. Porque todos unidos somos mexicanos y construimos esta gran nación, esta gran república. Si quiere conocer más de Sociedad Civil México, visite el sitio de este movimiento ciudadano. En todas las redes sociales lo puede usted encontrar. Yo en lo personal, por ejemplo, lo veo mucho, yo trabajo mucho en X, en lo que antes conocíamos como Twitter, en Facebook. Ahí encontrará la liga también en Facebook para poder unirse a Sociedad Civil México a través de WhatsApp, que pues bueno, es algo que también ya mucha gente está utilizando, el WhatsApp, para comunicarse con muchos servicios. Y así es en todas las redes sociales. Y por supuesto, muchísimas gracias a Gabriela Siller Pagasa, por esta clase de verdad profesional de temas financieros y económicos, con la agilidad y frescura que la caracterizan como profesionista de gran calado. Para conocer más de la maestra Gabriela Siller y de Grupo Financiero Base, visite el sitio de internet que por supuesto aparece aquí en la portada de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.